más como los míos, pues me parece verdaderamente un milagro, pero un milagro hecho a base de pico y pala todas las semanas. Aparte de, mira, qué bien, aparte de lo que yo escribo, pues también trabajo una serie de textos, tanto contemporáneos como antiguos, que me parecen interesantes para mi investigación. Porque hay un asunto que debemos tener muy en cuenta cuando nos referimos a la moda, y es que la moda ha interesado a la intelectualidad. Desde luego, lo que yo más o menos controlo, que es a partir del siglo XV, ha interesado muchísimo a la intelectualidad, a los grandes pensadores, filósofos, artistas, nobles, clérigos, mujeres por supuesto, pero antes fundamentalmente escribían los hombres. Entonces ha sido una realidad muy interesante, sobre la que se ha escrito mucho. Grandísimos filósofos, pensadores, en el siglo XVIII muchísimos. Entonces no es un fenómeno únicamente sobre los cambios en indumentaria que vienen marcados por una y otra situación, sino que el alcance es mucho más profundo y ha sido mucho más profundo. Sí, podemos, perfecto, puedes pasar. Esto es un pantallazo al blog. Como veréis, bueno, pues hay diferentes artículos. Si estáis más interesados, os acercáis. Podemos a lo mejor bajar un poquito la luz. Sí. Bajamos la luz y os podéis acercar hacia adelante. Que los contenidos son tan interesantes que vale. Ahora yo creo que lo veis un poco mejor, ¿no? Sí, bueno, yo es que estoy más cerca, pero bueno, sí, pues se ve bien. Son una serie de artículos, también cuelgo mis intervenciones en la radio, trabajo en un programa de... ¿Lo vas a subir, no? Trabajo en un programa de Radio Andalucía Información que se llama Patrimonio Andaluz, y todas las semanas, bueno, pues tratamos temas históricos de gran interés. Lo podéis escuchar todos los domingos a las 10 de la noche, y trabajo con toda una serie de periodistas e historiadores, y todos los domingos, bueno, pues cada domingo hablo de una cosa diferente, y también en el blog colgamos mis intervenciones. No solamente yo escribo sobre la moda, sino también me interesa mucho, por supuesto, la mujer, las ideas, la iconografía, como historiadora del arte, la iconografía religiosa, la iconografía profana. También muy importante en un mundo de... Perfecto. En un mundo como en el de hoy, en el cual pues hay mucho desconocimiento de las imágenes. Entonces, por ejemplo, antes la gente entraba en una iglesia y sabía leer lo que veía, o entraba en un museo, iba al Museo del Prado, viendo, la gente ya con un poco de cultura, pero hoy en día pues estamos en un momento en el que hay una incultura pavorosa y la gente no sabe leer los símbolos que nos rodean, ¿no? Por lo menos en Occidente. Puedes pasar. Bien, entonces os he traído una serie de imágenes, a veces inconexas, pero para darnos cuenta de cómo es esa evolución en el arte y esa evolución en el vestido. Volviendo a lo que anteriormente os he comentado, mi trabajo de investigación se basa en labor de archivo. Y en el archivo me preguntaréis, ¿qué ropa se encuentra en un archivo? Bueno, pues en el archivo hay dos tipos de documentos fundamentales para investigar la ropa. Uno son las cartas de dote. Las mujeres, por lo general, entregaban una dote al casarse. Esto fue una práctica muy común en todas las escalas de la población, desde gente muy modesta hasta la familia real. Y también hay otro documento que se llama Inventario Postmortem,
es decir, un inventario que se realizaba cuando una persona fallecía, y otro tipo de documento que se llama inventario capital, en el cual, como era muy común volver a contraer matrimonio porque la gente enviudaba a menudo, se solía hacer un inventario capital de los bienes que esa persona tenía antes de volver a contraer matrimonio. Entonces la ropa era tan sumamente importante que todo eso que hoy en día nos parece absurdo se recogía y se registraba, pero no solamente las piezas que tuvieran un valor probado, sino también las que no valían nada. O sea, muchas veces pensamos que antiguamente, bueno, ahora somos como muy listos y tal. No estoy de acuerdo, porque el nivel de precisión y el nivel de, hasta en las valoraciones, una cosa que dices, Dios mío, pero ¿cómo se puede perder el tiempo con esto? No sé si tenían más tiempo, pero verdaderamente eran cosas pensadas, bien hechas, ¿no? Entonces os he traído una imagen maravillosa de un matrimonio italiano del siglo XV. Era muy común cuando las personas de una determinada posición contraían matrimonio, se realizaban unos retratos matrimoniales. Esto ha ido evolucionando con el paso de los siglos. Al principio están muy separados y al final pues a veces están incluso juntos los dos en la misma pintura, ¿no? Pero esa manera de vestir, otra cosa que nos indica es la fecha. Por ejemplo, una persona que conoce, aunque sea básicamente la historia de la moda, simplemente con ver una pintura sabe en qué siglo está o incluso en qué parte del siglo está, o también puede saber en qué país está. ¿Bien? Entonces, si pasas al siguiente, por favor. Aquí tenemos un retrato impresionante que está en los Uffizi y es Leonor de Toledo, una dama española, casó con el duque de Toscana, Cosme de Medici, y fijaos, bueno, Broncino, uno de los grandes pintores del Renacimiento, que tenía una maestría en la plasmación de los tejidos impresionante. Bueno, pues veis cómo es este traje, que son una serie de piñas o alcachofas, una forma que se ha dado en el textil, en la indumentaria y en la tapicería por siglos, ¿no? Y si pasáis el siguiente, aquí estamos con un matrimonio del siglo XVII, pero es completamente distinto. Vemos que van vestidos de negro, vemos la gran lechuguilla, vemos cómo ya lleva una cofia, bueno, pues en la cabeza toda recamada de encaje, el lujo de los guantes, pero van completamente tapados. Estamos ante un matrimonio protestante, no sé si eran de Ámsterdam, bueno, son dos retratos de Rembrandt, ¿no? Pero para que veáis que en diferentes épocas la gente tiene una especial visión de la belleza, porque la belleza que hoy entendemos, por ejemplo, una persona guapa o bella, a lo mejor hace un tiempo pues no lo era, ¿no? Esa belleza también va evolucionando con el paso del tiempo. Y ahora os voy a hablar de un asunto muy interesante que está muy de moda en la actualidad, que son los influencers. Los influencers, yo, bueno, no estoy súper experta en este sentido, pero que veo que son personas más o menos jóvenes, que muchas han empezado solas y bueno, pues tienen un estilo especial por el cual pues son seguidas por millones de personas. Muchas de ellas evidentemente pues son personas muy famosas por su profesión, futbolistas, cantantes, actrices, y eso hace que millones de personas pues sigan sus gustos. En el periodo que yo he investigado, que es la Edad Moderna, o sea, entre los siglos XVI y XVIII, esas personas eran los reyes, eran las familias reales, y los países más poderosos eran el símbolo del gusto, y por eso como máximo influencer os pongo a Felipe II. Este retrato que tenéis en el Museo del Prado, os aconsejo que cuando vayáis os acerquéis a verlo, es de una pintora que trabajó en la corte de Felipe II, Sofonisba Anguissola,
Sofonisba Anguissola es una de las primeras pintoras europeas reconocidas, una gran artista, se autorretrató muchísimas veces, y Sofonisba era una dama y vino invitada por Felipe II en calidad de dama, es decir, que no se le pagaba un sueldo para enseñar a pintar a su tercera mujer, Isabel de Valois, que era muy aficionada a la pintura. Y cuando Isabel de Valois falleció, Sofonisba se quedó en la corte española y también pintó a sus hijas y les dio clase y ya, bueno, pues pidió permiso para contraer matrimonio y se fue de España. Pero esto os contaba para que veáis la imagen que quiere dar Felipe II, que es el amo del mundo, porque Felipe II reina la segunda mitad del siglo XVI, donde España es un imperio mundial. Se descubrieron también las islas Filipinas, o sea, entraron bajo el imperio español, y fijaos cómo se presenta el rey del mundo, con una sencillez máxima, completamente vestido de negro. Lleva el rosario significa, bueno, pues la victoria de Lepanto, que se ha celebrado hace poco la Virgen del Rosario. Se atribuye la victoria de Lepanto a la intercesión de la Virgen del Rosario, y entonces, bueno, este cuadro fue modificado y el rey lleva un rosario en la mano. Y el toisón de oro, que es bueno, pues la gran orden de la monarquía española, de la cual hoy nuestro rey es el gran maestre, que trajo Carlos I, su padre, del ducado de Borgoña, pues la lleva, pero la lleva colgada de una cuerda, es decir, no vemos oro, no vemos cadenas, no vemos un hombre serio, un hombre riguroso, está derecho, pero no hay ostentación, hay presencia, hay fuerza, hay rotundidad. Y esta moda del negro, pues pasó a toda la población. Este es uno de los más famosos retratos de la historia de España, que también está en el Museo del Prado. Y esto es un caballero, nos mira de frente, se puede ver, bueno, pues la parte de la espada. ¿Y por qué es tan interesante el negro? Bueno, pues las materias tintorias son una de las más importantes muestras de riqueza, aparte de los textiles en sí. Y tras el descubrimiento de América vinieron a Europa, a la metrópoli, pasaban por aquí al lado, que esto es muy interesante, pensar que todo ha pasado por aquí, estamos pegados. El palo de Campeche, que es un tinte extraído de un árbol espinoso de la península del Yucatán. Y ahí los españoles, bueno, ya lo utilizaban. Anteriormente se dieron cuenta, pues, de la magnífica calidad de este tinte, que se llamó ala de cuervo. Entonces la corona tenía este monopolio, y el negro que estableció Felipe II como el símbolo de su vestimenta, de tal manera que se vistió de negro porque también tuvo muchas pérdidas humanas, sus hijos, se quedó viudo 4 veces, en fin. Él decidió ya vestirse de negro, y con él, que era el señor más poderoso del orden, pues se vistió de negro todo Occidente, y entonces eso era, pues, símbolo de elegancia. Evidentemente, para nosotros vemos un señor de negro, bueno, sí, vemos que lleva unos encajes y tal, pero no nos damos cuenta de esa riqueza, porque es un símbolo que, si no tienes conocimiento, pues te puede pasar desapercibido. Continuamos. Y la moda también nos enseña a darnos cuenta de lo que es la corte, de lo que son sus vestidos y de lo que son los atuendos obligatorios. Entonces, en España
España, cuando ya empezamos a decaer, que no tanto como siempre se dice, pero después de tantísimas guerras, pues llegamos a un momento de bancarrota y la moda, entonces Francia coge el testigo de la moda, testigo que ha llegado hasta el siglo XX. Y España sigue su rumbo totalmente a su aire durante todo el siglo XVII. Bueno, España y los países dependientes de España, o sea, todas las Indias, ¿no? Y en las Meninas, pues que las Meninas es la familia de Felipe IV, un cuadro de carácter cortesano donde nos muestran una escena de interior, pues nos muestran cómo se viste en la corte española. Entonces, mientras, por ejemplo, veis a Velázquez, que está pintando, se supone, a los reyes que están reflejados en el espejo que veis en el centro, o a la derecha del todo, que veis un guardadamas, es decir, como un funcionario, ¿no? Que veis que van vestidos de negro, una camisa blanca, un look sencillo. Vemos el enorme lujo de las Meninas, que son las dos niñas jovencitas que atienden a la infanta, Margarita, que está en el centro. Veis, por ejemplo, cómo es la que se está agachando, se está arrodillando porque le está ofreciendo un búcaro de agua a la infanta, y cómo era ese saludo protocolario en la corte española, es decir, debían de semi-arrodillarse para acercarse a las personas de la familia real. Y veis cómo es esa enorme falda. Pasa, por favor. Veis cómo es esa enorme falda. Esta falda se llamó guardainfante, es muy original de España, aunque ya, bueno, pues se había dado en otros países, ¿no? Y consiste, bueno, pues en un ahuecador que se sitúa sobre las enaguas con diferentes formas. También es muy importante, cuando se habla de moda y de historia en general, utilizar las palabras adecuadas para los distintos momentos históricos. Bien, entonces, en el siglo XVII diríamos guardainfante, en el siglo XVIII diríamos tontillo, y en el siglo XIX diríamos miriñaque. Bien. Entonces aquí tenemos a la infanta María Teresa, que es la hija mayor de Felipe IV, la hermana de la infanta Margarita, cómo va con este atuendo de guardainfante, que además el otro día, bueno, hemos estado en Viena y hemos tenido la oportunidad de ver este cuadro en directo. Y veis cómo es esta belleza a mediados del siglo XVII en España. Claro, nos quedamos un poco impresionados porque es un atuendo extremadamente rígido, el busto es completamente plano, toda la piel aparece tapada, las caderas tienen un tamaño por el guardainfante absolutamente prodigioso, lleva una complicadísima peluca, fijaos en las flores, en las plumas, en fin. Y esto también, por supuesto, provocaba que la dama en cuestión se supiera mover, se supiera sentar, en fin, todo esto llevaba asociado una manera de llevar esa complejísima ropa. La infanta María Teresa se casó con Luis XIV y aquí tenéis una pintura, porque bueno, hay una serie de tapices de gobelinos que encargó Luis XIV sobre la palabra evento no me gusta, los acontecimientos más importantes de su reinado. Y uno de ellos es el encuentro en la isla de los Paisanes, que es un condominio al lado de Irún, entre España y Francia, donde se encontró el séquito francés y español, bueno, pues para firmar la paz y para que Luis XIV, que es este joven lleno de lazos, más lazos, plumas, con este traje complicadísimo que se llamó ringrab, que era un traje originario de Flandes, está saludando a su tío carnal, que es Felipe IV, que es el que va delante de la infanta. Y vemos a la infanta con este vestido de guardainfante. Se conservan, bueno, pues una serie de cartas de
francesas del momento. Una de las señoras, una de las damas que iba en el séquito de Luis XIV, que se llamaba Madame de Motteville, dice que es como algo así como un artefacto horroroso cuando vieron a la infanta con esta falda de medio metro por cada lado así, y entonces fijaos cómo era de importante, es decir, en cada país se debía de vestir a su moda. Cuando ya le retiraron todo, la vistieron a la francesa, llena de flores de lis, y contrajo matrimonio ahí en San Juan de Luz, vestida a la francesa. Lo mismo ocurrió con María Antonieta. No sé si habéis visto la película de Sofía Coppola, también lo tenéis en la maravillosa biografía de Stefan Zweig. Toda la ropa que lleva cuando traspasa la frontera, toda la que cubre su cuerpo, se la quitan y solo la puede cubrir ropa confeccionada hecha en Francia. Es decir, que estamos ante usos, ante costumbres muy acendradas y arraigadas, que no podemos pensar que es cualquier cosa, sino que es un símbolo de esa nación. Como una reina de Francia va a ir vestida de otra manera o con otra moda. Y por ejemplo, me estoy acordando de una anécdota cuando Ana de Austria, que es la madre de Luis XIV, es decir, la infanta Ana de Austria, contrae matrimonio con Luis XIII, se cartea con su padre Felipe III. Y entonces Felipe III, que era muy ñoño, le dice a su hija: mándame un retrato para ver cómo vas y tal, pero como diciendo, no con el pecho fuera como se usa en tu país. Es decir, que en España las damas se retrataban tapadas hasta allí, y en Francia pues las damas y la reina se retrataban con escote y tal, pero claro, aquí que no sea con los pechos como al descubierto, le dice. Muy interesante pasar. Entonces, bueno, pues nuestro segundo influencer es Luis XIV. Luis XIV contrae matrimonio con la infanta española en 1660. Son primos hermanos por partida doble, es decir, sus padres y sus madres son hermanos. Y Luis XIV es una auténtica revolución en muchos sentidos, en los sentidos de la urbanidad, de la gastronomía, de la mesa, de la civilidad, que es también un asunto muy interesante que ocurre en el siglo XVIII, cómo la gente comienza a reunirse, hombres y mujeres, leen, conversan, mueven las sillas, se acercan. Hay cuadros donde vemos, por ejemplo, cómo las sillas se han movido para que la gente esté conversando junta, algo que nos parece muy normal. Pero en ese momento, bueno, pues la sociedad va avanzando, se van reuniendo, van charlando, cantan, tal, y entonces, pues, todo eso, pues se supone que comienza en Francia, donde la institución social más importante es el salón, que comienza en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, y ese salón está siempre regentado por una mujer. Por una mujer que puede ser una burguesa, que puede ser una noble, más alta, más baja, súper alta. Hay muchísimas mujeres en el siglo XVII francés que escriben sus memorias, cartas, novelas. Es algo absolutamente apasionante y en general muy desconocido. Os he traído una frase que es de Madame de Scudéry, que es una de las más importantes escritoras francesas de este momento, que dice lo siguiente: a las mujeres les gusta la moda porque toda novedad es siempre un reflejo de la juventud. Entonces, Luis XIV adopta el traje, puedes pasar la siguiente, por favor. Luis XIV adopta el traje militar que llevaban sus tropas, porque todavía no había un uniforme propiamente dicho. Se empiezan a uniformar los militares, y la indumentaria militar ha tenido una gran importancia en la indumentaria civil. Y Luis XIV comienza a llevar este traje, que en una versión hiperlujosa podemos ver a nuestro duque Medinaceli a la izquierda, y a la derecha vemos al duque de Pastrana vestido a la española. Estas dos pinturas
son, bueno, tienen 3 años de diferencia, pero para que son muy claras en el sentido que podamos ver cómo es la diferencia total enorme de concepto, de color, concepto, forma, presencia, todo de lo que es el traje a la española, que tuvimos parte del siglo XVI y todo el siglo XVII, y luego a partir del XVIII, que se quedó restringido a determinadas profesiones, abogados, magistrados, y el traje a la francesa, que fue el que se puso de moda en todo Occidente. Una versión evidentemente lujosísima, pero ya entran colores, bordados, zapatos de tacón, enormes pelucas, costosísimas, corbatas. Entonces, bueno, me parece esta imagen sintetiza mucho cómo fue el cambio de una moda a otra. Y aquí tenemos a nuestra gran influencer del siglo XVIII, y yo creo que hasta la actualidad, que es María Antonieta de Austria. María Antonieta casó con Luis XVI, jovencísima, era una niña de 14-15 años y bueno, pues el destino la puso en el lugar más importante donde podía estar una mujer en el siglo XVIII, que era ser reina de Francia. Ella tuvo un papel muy importante en la moda y en la generación de nuevos usos indumentarios. Por un lado, su papel como reina le obligaba a un enorme despliegue de riqueza, de refinamiento, en esa faceta que podemos decir profesional, aunque esa no es la palabra porque yo creo que ser reina es todo el día, pero bueno, en esa faceta más profesional. Y luego tenía una faceta de una vida íntima. Entonces ella diferenció mucho lo que era esa esfera pública de la esfera privada. Y ella era una mujer que era pues muy joven, muy inexperta, con un cargo evidentemente muy ambicioso, en un momento una complejidad máxima. También lo fue a su marido, que estaba un poquito más preparado, pero tampoco mucho. Y María Antonieta hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, ella se asoció, entre comillas, con una marchante de modas. Marchante de modas fue una nueva profesión que surgió en esa época, o sea, un gremio, porque en todo este momento, hasta que ya entremos en la revolución industrial, en el mundo contemporáneo, todas estas profesiones vinculadas a la moda, a la ropa, eran diferentes gremios con toda su legislación, y una cosa compleja y complicada. La gente tenía que prepararse, estudiar, hacer un examen de maestría. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que la economía, bueno, pues casi una parte importantísima de la economía de ese tiempo estaba relacionada con el textil, ¿no? Había, por ejemplo, a principios del siglo XV, en las ordenanzas de Sevilla, no recuerdo si es 1521-27, como 19 oficios del textil, o sea que una gran parte de la población se dedicaba, ¿no? Desde las más altas, que podía ser, por ejemplo, el sastre, hasta un zapatero remendón. Entonces, marchantes de modas, que eran mujeres, pero también podían ser hombres, pues eran como una especie de modistas, pero no exactamente como para construir el traje entero, sino como para decorarlo, como para rodearlo, ¿no? Y conoció a una mujer de un extracto social muy humilde, que se llama Mademoiselle Bertin, y ellas se reunían a solas en Versalles y programaban nuevos modelos, porque ella como reina pues tenía que hacer un enorme despliegue de riqueza, de novedad y tal, que le era obligado por su cargo, ¿no? Ella comprendió muy bien su papel en este sentido, por eso se la considera una heredera de Luis XIV, que es el tatarabuelo de su marido, pero entendió perfectamente su papel. Entonces os he traído estas dos imágenes. Hay muchísimos retratos de la reina, en estos no es particularmente
Vuelve por favor a la que teníamos puesta. No. Aquí. Sí. Estas dos imágenes en las cuales podemos ver, bueno, la pintura veis que es la misma, ¿no? Ella sostiene una rosa y la postura, pero veis que el atuendo es diferente. Aquí lleva a la derecha, uno de los modelos típicos de finales del siglo XVIII, que se llamaba traje a la inglesa, y a la derecha un modelo nuevo que crearon junto a su marchante de modas. Este cuadro, el que tenéis a la izquierda, se expuso en el salón era el salón anual donde todos los artistas exponían sus nuevos trabajos. Es tan famosísimo porque, por ejemplo, en el siglo XIX se rechazó a todos los impresionistas que luego hicieron el Salón de los Rechazados, pero en esta época, bueno, pues los pintores exponían sus nuevas obras. Y cuando se vio a la reina vestida con tantísima sencillez, pues la gente quedó absolutamente horrorizada y tuvieron que retirar el cuadro y lo sustituyeron por la pintura que tenéis a la derecha. Es decir, era demasiado moderna y la sociedad no estaba preparada para asimilar a una reina vestida con tantísima sencillez. Esto es como lo que hemos visto de los guardainfantes, pero un traje de corte del siglo XVIII. En Inglaterra se conservan varios de estos trajes, hay algunos en el Museo Víctor y Alberto de Londres, que también tiene una espectacular colección textil, y en Inglaterra se llamaron mantuas, y eran unos trajes que tenían un cometido especial. Por ejemplo, se usaban en los cumpleaños del rey o en determinadas, se presentaba a una joven en sociedad o ante el rey y llevaba este tipo de trajes. O sea, no eran trajes que se usasen de diario, evidentemente, pero era el sumum del lujo y de la sofisticación. Y este tipo de indumentaria también debía esa señora que iba dentro del artefacto llevarlo con una gran dignidad. Las memorias y las cartas que se conservan sobre María Antonieta explican que era lo que hoy diríamos una joven elegantísima, con un porte extraordinario y una preciosa movilidad en el espacio, ¿no? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el siglo XVIII, otra de las cosas que es muy interesante es que se produce ya la sociedad, hay menos guerras y la sociedad, hay una mayor clase media, y esa sociedad está más preparada para consumir y para demandar cosas nuevas más rápido. Entonces la moda, que siempre se ha producido de una manera lenta, progresiva, como os he dicho, siempre desde las cortes, iba bajando al resto de la población en versiones más sencillas, más económicas, más fáciles, pues esa moda también llegó a límites absolutamente insospechados de sofisticación, de refinamiento, de complejidad, de riqueza. Y aquí tenemos a la izquierda una caricatura de este peinado que se llamó peinado a la Belle Poule, y a la derecha tenemos el peinado real, ¿bien? Que es un grabado precioso. Entonces, este peinado es el más famoso peinado que usó la reina, que cuando tuvieron una victoria sobre Inglaterra, porque en ese momento, bueno, Inglaterra y Francia siempre estaban a la gresca, pero para que os deis cuenta de lo importante que era la moda, a pesar de estar en guerra, la muñeca de moda, que era una especie de maniquí vestido de diferentes maneras que se mandaban de unos países a otros, la muñeca francesa tenía un salvoconducto para ir a Inglaterra.
O sea, estaban en guerra, pero yo creo que con tal de no escuchar las quejas de sus mujeres, los grandes señores dijeron que pase la muñeca para que ellas puedan ver las últimas novedades de París, ¿no? Entonces, en esta batalla, la fragata La Belle, bueno, pues tuvo una victoria sobre Inglaterra y María Antonieta se colocó la réplica de esta fragata sobre la cabeza. Una de las mayores críticas que tuvo la reina, que la apodaron Madame Déficit, fue sobre el lujo en su vestimenta y fundamentalmente sobre los peinados. Pero estos peinados que usó ella no quedaron en ella, pasaron al resto de la población y pasaron a España. Y aquí en España tenemos igualmente los retratos, tenemos las críticas de los ilustrados, tenemos, bueno, diciendo el mundo se ha vuelto loco, esto es un disparate, pero esto ocurrió en todo Occidente. Por ejemplo, os traigo también otra influencer, esta vez inglesa, la bellísima duquesa de Devonshire. No sé si habéis visto la película La Duquesa, de Keira Knightley, que hace de protagonista. Es muy interesante también porque en una de las escenas se ve cómo es este enorme peinado que se pone de moda en este momento, y para que os fijéis el tamaño del sombrero. O sea, es algo absolutamente disparatado, pero en la National Gallery en Londres hay un retrato elegantísimo de Gainsborough, también de una actriz, Miss Siddons, y la actriz también lleva un sombrero que es 4 veces ella. Es decir, la moda es moda, es repentina y no obedece en muchas ocasiones a un sentido común y a algo que pueda ser razonable y entendible. Este cuadro, por ejemplo, que es que me resulta curiosísimo, es un matrimonio que está de caza. Él va perfectamente vestido, lleva su escopeta, su perro, una casaca, va el sombrero, en fin, y ella va con un tontillo que mide medio metro de lado a lado, está muy sonriente, pero para que veáis que el vestido de él tiene todo el sentido y el de ella ninguno, pero ahí están juntos y encantados. Continuamos. Ya estoy terminando. Por último, os enseño estos dos retratos del matrimonio de la duquesa de Alba y su marido, el marqués de Villafranca. Y aquí ya vemos como ese traje que puso de moda María Antonieta, que se llamó vestido camisa, o el de que os he hablado de las grandes críticas, pues es el vestido que se puso de moda en toda Europa, porque era un vestido fácil, porque era un vestido, evidentemente podía ser un vestido económico y no precisaba ayuda. Es decir, era un vestido que, como el que puedo usar yo hoy, se metía por la cabeza y por los brazos y se anudaba con un lazo o con una cinta. Claro, eso agilizaba mucho todo. Evidentemente la duquesa de Alba sí tendría mucha ayuda, pero fijaos cómo, bueno, pues es un look completamente diferente. Esta moda que surgió en el guardarropa de María Antonieta, que luego llega a la moda imperio, que ya es la sencillez absoluta, donde van vestidas completamente transparentes, se dejan las pelucas, se dejan los polvos para el pelo, se dejan los tacones, van vestidas como las estatuas griegas o romanas, con sandalias. Pues todo esto continúa hasta 1820 o así, donde todo se vuelve a complicar muchísimo y la mujer se convierte en una especie como de adorno total y ya como enclaustrada absolutamente. Entramos en una moral victoriana mucho más anticuada y como un retroceso muy grande, ¿no? Y a su lado tenéis a su marido elegantísimo, ya con la evolución de ese traje a la francesa. Esto es un frac, aquí surge el frac y se empiezan a usar botas, pantalones apretados, el calzón se dejan las pelucas, aquí lleva el pelo empolvado, pero bueno,
y está leyendo una partitura de Haydn, del que era amigo el duque de Alba. Y aquí llegamos a la sencillez máxima. Es uno de mis retratos favoritos, la condesa de Chinchón de Goya, que era la sobrina carnal del rey, de Carlos IV, la mujer de Godoy. Y fijaos, bueno, evidentemente es un traje preciosísimo, pero para que veáis que hasta en las más altas esferas de nuestra sociedad se ha llegado a una simplicidad máxima. Lleva una cofia, unas preciosas como espigas en la cabeza, siempre dicen que puede hacer alusión a la fecundidad porque está embarazada de su hija, de su única hija, pero bueno, para que os deis cuenta cómo cambia esa imagen. Y ya por último os he traído 3 imágenes de la mantilla española. He terminado un ensayo junto a una compañera, Delia Núñez, sobre la mantilla española, en la que yo he trabajado desde la antigüedad, desde San Pablo, que habla ya del velo, hasta principios del siglo XX. Es un trabajo eminentemente histórico y de investigación, en el cual me he dado cuenta de la enorme importancia del velo en los usos sociales de nuestro país y cómo las mujeres hemos salido veladas hasta hace relativamente poco tiempo y todas esas implicaciones que tiene como muestra de belleza, como muestra de modestia. Bueno, son muchas lecturas y muy interesantes, aparte de la pieza en sí, por supuesto. Esto es un detalle muy pequeño de las grandes pinturas que están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero para que veáis que las mantillas eran de muchísimos colores, eran negras, eran blancas, eran rojas, eran verdes, eran amarillas, podían tener diferentes colores, ser de distintos textiles. Y la mantilla que ha llegado hasta nosotros, que hoy entendemos, pues ya es de finales del siglo XVIII, del XIX, cuando ya se empieza a usar el blanco y el negro y el encaje, ¿no? De una manera global. Pero hasta ese momento, pues incluso las infantas, porque bueno, también he estado investigando en el archivo del Palacio Real, pues usaban mantillas de bayeta blanca. La bayeta era un paño de lana fino, igual que podía usar pues aquí una mujer que pasara por la calle, ¿no? Es decir, que era una pieza fundamental en la presencia femenina en España y entiendo también, bueno, pues que en Indias. Y ya por último, esta es la Marquesa de la Solana. Goya retrató a partir de finales del XVIII, principios del XIX, a muchas damas de diferente tipo y condición con mantilla, lo cual me confirma que se veían favorecidas con este atuendo, porque si no, las mujeres, evidentemente, si no nos queremos hacer hoy en día una foto con algo que nos parece que no nos favorece, imaginaos un retrato que te hacías uno en vida, o 2 o 3 como mucho, ya personas principalísimas, ¿no? Y fijaros cómo lo lleva esta elegantísima señora, que lleva la mantilla como a modo de chal, que se usaba así, y con esa gran flor, que era una moña de cintas que se llamó Caramba en honor a una comedianta que se llamó María Antonia Vallejo, que fue otra influencer de las tablas en el teatro, que cantaba una copla que decía: usted quiere, caramba, caramba, a su personaje al que le acompañaba, y se puso de moda esta enorme moña que, bueno, pues que últimamente algunas personas que lucen la mantilla también la han querido, no tan grande, pero incorporar a su atuendo. Y con esto ya pues me despido de vosotros. Muchísimas habla. Nos encanta que habléis. No, yo la primera vez que
profesional, por llamarlo de alguna manera, por el Museo de Bellas Artes, hablando de la ropa. Yo hasta entonces no tenía ni idea que se podía hablar de la ropa. Según mira lo que le dijo Rafael Gallo a Ortega, ¿no? Ahí en Temaló, o sea, y hablando de la ropa hace su profesión. Creo que es un mundo apasionante, tanto lo que has dicho de influencia de Felipe II. Yo como en casa tengo tantas influencias, pues... Eso por un lado. Por otro lado, me llama la atención lo que has dicho de San Pablo del velo. ¿A qué te refieres con lo de San Pablo y el velo? Bueno, pues que San Pablo en algunas de sus cartas habla del velo femenino y de lo que supone el velo, porque el pelo femenino es algo muy sensual.